Venga, vamos a resolver un problema de la PAU, en concreto de alterna. Es un circuito RL, nos da una serie de datos. Vamos a tener que tenemos una resistencia de 40 ohmios, de la bobina nos dan los henrios y nos dicen que tenemos 50 voltios. No nos dan una frecuencia, pero imaginamos que son 50 voltios. Piden calcular las diferentes potencias, piden calcular el factor de potencia y piden calcular el triángulo de potencias. Evidentemente el orden no nos vale, lo vamos a hacer a nuestro orden y vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, evidentemente tenemos chuletilla porque hemos resuelto todos los cálculos para que salga más rápido. Y entonces, sabiendo que omega es 2pi por la frecuencia, podemos poner 2pi por 50 y calculando, evidentemente que como es 2 por 50, 100 por pi, 3, 14, 15, 9. Vale, ahora podemos calcular la x sub L. La x sub L la vamos a obtener de calcular omega por L. Como tenemos 3, 14,159 multiplicado por 0,0636 henrios, nos va a dar que x sub L tiene un valor de 19,98, que aproximadamente pues 20 ohmios. Bien, aquí con las resistencias y las inductancias también tenemos un triángulo, igual que con las potencias. Y entonces vamos a tener que para obtener la ley de Ohm necesitamos calcular la Z. Y la Z es el resultado de la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la inductancia, en este caso, al cuadrado. Hacemos cuentas, esto sería la raíz cuadrada de 40 al cuadrado más 20 al cuadrado, y esto nos da un resultado de 44,72 ohmios. Llegados a este punto, tenemos voltaje, tenemos Z, podemos aplicar la ley de Ohm generalizada, que nos viene a decir que V es igual a I por Z. Vamos a despejar Z. Z será A igual a 100 del voltaje dividido entre el 44,72. Z no, perdón. Y la intensidad, que es lo que estamos sacando. Y la I nos va a dar un valor de 2,23 amperios. Vale. Hemos hecho cálculos preliminares, entonces ya estamos en disposición de ponernos aquí y empezar a calcular. Las potencias después. Primero vamos a calcular el coseno de phi. Coseno de phi, en el fondo no deja de haber un triángulo aquí también, en el que tenemos que la R, la X y aquí la Z. El ángulo que buscamos es phi. Se va a mantener para el triángulo de potencias, el ángulo es el mismo. Y entonces lo único que tenemos que hacer ahora es, aprovechando las relaciones trigonométricas, vamos a tener que R será igual a Z por el coseno de phi. Recordamos que el factor de potencia, que es lo que nos suelen pedir en estos problemas, es el coseno de phi, que entonces será, en este caso, R entre Z. 40 entre 44,72. Adimensional, ¿vale? Sin unidades. Es un coseno y entonces nos va a dar un valor de 0,89 igual a 0,89. Tiene sentido lo que explicábamos antes, ¿no? Tiene sentido que el valor podría llegar a ser 1, porque podríamos tener esta parte de aquí, es decir, solo podríamos tener una resistencia y que no hubiera ningún tipo de componente vertical, que no hubiera inductancia. Lo que no vamos a tener nunca es algo vertical. Nunca vamos a tener un coseno igual a 0. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una resistencia en los cables. En la alterna siempre vamos a tener esto. Podríamos calcular el valor del ángulo real, que entonces phi sería el arcocoseno y nos daría un valor de 27 grados aproximadamente, porque lo tenemos ya calculado. Bien, entonces ese sería el apartado B. El apartado A, las diferentes potencias, sabemos que
la potencia activa, luego tendremos la potencia reactiva y luego tendremos la potencia aparente. Son P, Q y S. En todo caso van a ser siempre VI, VI, VI. S es la hipotenusa del triángulo de potencias. Podemos ir dibujando y luego le pondremos los valores. S es la hipotenusa. P, la parte de aquí, como es la parte horizontal, por coseno de phi. Y Q es la parte vertical. Entonces, por seno de phi. Operamos, que es una matemática básica, y entonces vamos a tener 223,61 abajo, voltiamperios es la unidad, voltio por amperios, voltiamperios. La Q, 101,51 voltiamperios reactivos y 199, que esto prácticamente sería 200,24 vatios para la potencia. Ese sería el apartado A. Básicamente hemos hecho ya el apartado C, porque en el apartado C lo único que tendríamos que poner valores. Q, 101 voltiamperios reactivos. P, si queremos redondear, 200. Y S, 223,61 voltiamperios reactivos. Ponemos también el ángulo y ponemos que estos son 27 grados y esto está terminado.